Bienvenidos a Un Rudo Despertar Radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. Con ustedes, su servidor Harold Calvo. Me acompaña el día de hoy mi hermano Miguel Forero y nos acompaña también nuestro hermano Etzvi Ben Daniel. Bienvenidos, hermanos. El día de hoy, hermanos, vamos a estar tratando un tema muy interesante, el cual hemos titulado Inmigrantes en la Biblia y en tiempos actuales. Es un tema yo creo que es un tema que no pasa de moda, hermanos. Es un tema que constantemente estamos escuchando en las noticias. Es un tema que gran población que sigue el programa allá en Estados Unidos va a estar interesado también en tomar nota. Así que esperamos sea de bendición y de edificación para sus vidas. Vamos a estar entonces analizando ciertos escenarios interesantes bíblicos y también acerca de la inmigración en tiempos actuales. Y me gusta mucho este tema, hermanos, porque casualmente nuestro hermano Miguel y nuestro hermano Etzvi viven esta experiencia, ¿sí? de inmigrantes, viviendo en tierras lejanas de su nación natal. También vamos a estar escuchando la experiencia, un poquito el testimonio de ellos, cómo les ha tocado a ellos lidiar esta experiencia en lo que es territorio norteamericano. Así que pues les quiero pasar la palabra y tal vez podamos, no sé, compartir un poquito acerca de esas experiencias y podemos ir adentrándonos entonces en lo que son los escenarios bíblicos y ciertos contrastes que encontramos en todo este tema de la inmigración. Tal vez, hermano Miguel, usted nos pueda contar un poquito acerca de su experiencia y luego, hermano Etzvi, también nos pueda compartir un poco más. Bienvenidos, hermanos. Shalom. Gracias, Harold. Un saludo para toda la audiencia, Etzvi también. Y sí, efectivamente, desde muy joven yo tuve un espíritu aventurero y quise salir de la casa, quise explorar otros lugares. Los primeros viajes que hice fueron allí a nivel nacional, pero posteriormente ya tuve la oportunidad de salir del país. Y una vez que salí, me encontré con una experiencia muy notable porque Colombia en particular es un país muy cerrado a la inmigración. O sea, gente de otros países es muy difícil encontrarla allí. Y entonces los que crecemos en ese lugar, pues tenemos un concepto muy cerrado de lo que es, o lo teníamos pues, cuando no había todo esto del internet y todo este asunto, un concepto muy cerrado de lo que eran las culturas. De manera que cuando yo salgo, vivo primero en República Dominicana y fue un choque cultural, eso es real, que uno se encuentra con otras costumbres, otro significado de las mismas palabras, malentendidos, a veces graciosos, a veces vergonzosos, aprender nuevas costumbres, todo esto, en fin, una nueva culinaria, todo esto es diverso. Y posteriormente de ahí salimos a vivir en Canadá y el choque fue mucho mayor porque allí ya tuvimos que enfrentarnos con una lengua diferente y en cierto sentido experimentar el ser visto por otras personas como realmente un extraño total. Sin embargo, pues en todo este proceso aprendimos a ser moldeables y a dejar atrás todo aquello que habíamos aprendido y que habíamos conocido. De eso tendremos oportunidad de hablar un poco más adelante cuando hablemos de la asimilación. Luego nos hemos movido aquí a Estados Unidos y de nuevo hemos tenido que aprender
desaprender una serie de cosas y aprender otras en todos los aspectos, no solamente en el aspecto de la lengua, sino en el aspecto cultural como tal, ¿no? Entonces, esto me traía a mí al pensamiento de si era correcto estar migrando o no. Pues simplemente lo menciono. En la escritura encontramos realmente ese mandamiento dado por Jehová a Adán y a Eva, ¿no? Llenad la tierra y sometedla. Implica que ellos tenían que salir de su lugar y multiplicarse y llenar toda la tierra que Dios había preparado para ellos. Y en fin, de eso vamos a ir hablando poco a poco en lo que desarrollamos el programa. Tal vez Esvi quiera compartir algo de su experiencia también. Claro que sí. Muchas gracias y un saludo a todos. Y también a mí me tocó ser inmigrante por decisión propia. Crecí en Argentina y me fui a los 21 años de edad. Y bueno, un par de cosas. Me parece que hay muchos elementos. Primero, está el tema de a veces los que se identifican con una nación. ¿Sí? En Argentina, por ejemplo, existe mucho el tema del patriotismo. Y sé que hay en muchos países latinos es muy fuerte la idea de patriotismo que viene del concepto de Estado. ¿Sí? Un Estado es un grupo de personas que se organiza y tiene una misma bandera y la misma constitución y crean este sentido de identidad. Lamentablemente hoy en día vemos que en realidad es una oligarquía gobernando sobre las clases medias y bajas, pero ese es otro tema. Pero el tema del concepto de identificarse. Yo nunca me identifiqué con la Argentina. Siempre, y perdón a mis compatriotas, no los quiero ofender, pero a mí desde chiquito yo ya sabía, mi abuelo paterno nació en Constantinopla, Turquía. Mi abuelo materno nació en Rusia. Mi abuela materna había nacido en una aldea de Polonia, que después pasó a Austria después de la Segunda Guerra Mundial, o al revés, siempre me confundo. Entonces, yo realmente no pertenecía a ese lugar, ¿sí? Y eso es lo que me llevó a la búsqueda, lo mismo que usted, la aventura y viajar, y eventualmente encontré mis raíces en Israel. Sabía que venía de ahí, pero la vida me trajo. Actualmente estoy en Estados Unidos, viviendo en el exilio, entonces soy inmigrante otra vez. Fui inmigrante en Israel y realmente no me parece una ventaja muy grande aprender a adaptarse a distintos lugares y en toda la historia del pueblo judío. La inmigración es un elemento central, tener que constantemente estar en el exilio, estar en cautiverio. Hay muchísimos judíos en Estados Unidos, la mitad de la población judía básicamente mundial vive en los Estados Unidos y aprendieron a adaptarse aquí al mismo tiempo que seguimos manteniendo nuestra cultura, ¿sí? Entonces también quiero desarrollar a lo largo del programa, hablar sobre eso, porque también debemos respetar las leyes. Hay que, en cierta manera, asimilarse a esa cultura y también preservar nuestra propia identidad. Entonces, me parece que sí, hay mucho para expandir. No sé, Harold, ¿para qué lado te querés ir? Pero sí, hay muchísimo, me parece, para... Wow, este tema es súper amplio, hermanos. Y es que así como con los huérfanos y las viudas, los emigrantes pasan a ser una figura muy importante para Jehová en las Escrituras.
el cual pide un trato digno y especial y respeto y de cuidado. Entonces, son muchos ángulos, hermano Tzvi y hermano Miguel. Estando nosotros, por ejemplo, aquí en Costa Rica, nosotros tenemos mucha, vamos a ver si estoy acertado en el término, mucha inmigración sería, sí, mucha inmigración de hermanos de la nación del norte, Nicaragua. Muchos colombianos han venido a Costa Rica por diferentes situaciones que han ocurrido en Colombia, incluso mucho venezolano, mucho cubano viene a Costa Rica. Al parecer Costa Rica pues presenta un poquito tal vez de condiciones un poquito más estables que estos países. Entonces, lo interesante de esto es poder analizar el tema desde ambos puntos, ¿sí? Desde el punto que estamos aquí en el país de origen, recibiendo esta inmigración, y como en el caso de ustedes, que están más bien dejando su tierra para ir y establecerse en una nueva nación. Y déjame decirte algo acerca de eso. Claro. También no hay que ver siempre como que un país es el mejor y gente está yendo ahí por razones económicas, son generalmente, y el otro país es el menor en importancia, como que la gente se está yendo de él, porque eso es completamente irreal. Puede haber gente que está buscando mejores condiciones económicas y por eso se va de un país latino a buscar en Estados Unidos un futuro, o en un país europeo. Y por el otro lado puede haber alguien que es totalmente infeliz y le va mal económicamente en los Estados Unidos y dice, voy a empezar un proyecto en Costa Rica o en México, y luego es completamente exitoso en ese otro lugar. Entonces, hay distintas razones por las cuales una persona puede irse de un país a otro, ¿okay? La más común actualmente, a mí me parece que es justamente esa, el tema económico. Es como muy prominente que a la gente no le va bien en un lugar, quiere buscar un futuro mejor. Piensa, cuando llegue a ese lugar, que es la tierra prometida, ahí me va a ir bien. No piensa, tengo que convertirme en esa persona para que me vaya bien donde estoy ahora. Siempre piensa, es como, y cuando llega ahí, piensa, y me falta esto otro, y entonces ahí voy a ser exitoso. Siempre teniendo algo más allá. Pero bueno, eso es para otra discusión. Pero para darte un número general, hay 281 millones de personas en el mundo hoy en día que viven en países que no son su propio país de origen, ¿okay? Y esto es actualmente, ¿okay? En su propia vida. Lo que te digo yo nací en Argentina, puede ser que yo haya nacido ahí, pero mis padres o mis abuelos ya no nacieron ahí, ¿okay? Entonces, cuando te pones a pensarlo desde esa perspectiva, el 90% o más de la gente que vive en los Estados Unidos, probablemente 99%, no estaban en esta tierra en un momento determinado, ¿cierto? En los años 1900 llegaron muchos inmigrantes, en los años 1800 hubo otra ola, en los 1600 llegaron los puritanos, ¿sí? Acá, que vinieron de Inglaterra, venían de Europa, hubo los cuáqueros, venían de Alemania, y luego se establecieron en esta tierra. Y muchos van a decir, y cuando vinieron aquí, y bueno, tenemos a Colón, obviamente, en 1492, y luego los conquistadores, vinieron a estas tierras, encontraron a los nativos, a los aborígenes, a distintas tribus, y la gente dice, ellos son los que estaban aquí, pero resulta que en estudios antropológicos vas a probar que también ellos no estuvieron aquí desde siempre. Muchos los ligan con vinieron de Siberia por el estrecho de Bering en el norte y luego poblaron las Américas hace miles de años. Muchos creen que tal vez llegaron en flotillas fenicias hace 3.000 años, no importa, vinieron de otro lado, ¿okay? Incluso ellos. Entonces vemos cómo está este tema recurrente de que hay un movimiento
de seres humanos de un lugar a otro del planeta. Y cuando vamos a la Biblia encontramos exactamente lo mismo. Mencionabas a Abraham, pero el pueblo de Israel vivió en la tierra de Egipto. Yosef tuvo que ser exiliado en la tierra de Egipto y ser un inmigrante allí. Y te vas para atrás y llegas a Noé. Y de Noé luego fueron poblados y de ahí salieron todas las naciones. Antes mencionaba Miguel la Torre de Babel. Y entonces cuando te lo pones a pensar, tenías incluso a Caín, que tuvo que ser nómade. Y luego Adán, él sería el único, decía antes del programa, y Miguel me corrigió, pues Adán sería el único que realmente él fue puesto en un lugar, y él no era un inmigrante porque fue puesto ahí, él nació ahí, salió de esa tierra, ¿ok? Pero el resto siempre estuvieron migrando. Pero Miguel me corrigió y dice, incluso Adán, él mismo fue exiliado del Edén y tuvo que morar en una tierra que no era tampoco la de su origen. Entonces, me gustaría ponernos a pensar, ¿por qué tenemos que vivir de esa manera? Tal vez hay una razón de ser que nos puede ayudar en convertirnos en la persona que tenemos que convertirnos, llegar a ese nivel de desarrollo espiritual siendo un inmigrante, teniendo que aprenderlo desde esa perspectiva. Y por eso la Torá nos dice que debemos amar a ese inmigrante. Y hay tantas provisiones para tratar al inmigrante de la misma manera que uno nativo. Sí, de hecho, en Génesis 11:2 se usa la palabra emigración, ¿no? Dice, hubo una emigración de la gente que salió de la Torre de Babel hacia el oriente. Y es bien curioso porque a lo largo de toda la experiencia nuestra nos hemos encontrado con personas que no les pasa por la mente emigrar o migrar. Ellos están muy cómodos incluso viviendo en el mismo barrio, en la misma casa, la heredan de sus padres y se quedan ahí y temen salir a vivir incluso en otra ciudad en su propio país. Como si fuesen un árbol. Sí. Y ahí nacen, se multiplican y ahí mueren. Lamentablemente, digo lamentablemente porque los matices que hay en las diferentes culturas son una riqueza que la gente se pierde. Y por eso, cuando tenemos la oportunidad de emigrar, de salir del lugar de origen, exploramos no solamente las otras culturas, sino la misma creación de Jehová. Entonces, resulta muy enriquecedor para una persona poder migrar, pero obviamente es vital la acogida que va a recibir en el otro lugar, lo que tú estabas mencionando ahora. Nosotros hemos corrido, digo, con buena suerte, como se diría en el argot popular, pero sabemos que es Jehová quien ha ido adelante preparándolo todo y ha permitido que haya personas que nos han acogido amablemente, generosamente, ayudándonos a establecer en los lugares a los que hemos tenido que ir. Si no hubiera sido así, hubiera sido terrible porque nosotros íbamos con nuestros hijos ya. Entonces yo le invito a usted que me está escuchando a salir. Salga. No se amarre usted al lugar donde está por las razones que sean. Usted puede salir. Eso está dentro del mandamiento de Jehová, que nosotros salgamos a otros lugares y más a partir de la gran comisión, ¿no? Cuando se nos habla de que nosotros somos portadores de un mensaje de vida, entonces tenemos una motivación más para poder salir, para poder llegar a otras partes, compartir la vida que hemos recibido con otros. Entonces, a veces ¿sí? la inmigración es causada a la fuerza. Como dijimos, hay muchísimas persecuciones actualmente en distintos lugares del mundo y las hubo también en el primer siglo y por eso tienen su razón de ser, obviamente. Eso es lo que ayudó a diseminar el mensaje de Yeshua. Pero les quería compartir una cita brevemente que viene del Talmud acerca de ellos apoyaron el derecho a inmigrar y a moverse libremente y la cita dice: a quien no le ha salido bien en un lugar y no se mueve y prueba suerte en otro lugar,
solo tiene a sí mismo para quejarse. Baba Metzia 75. Uno no puede quedarse atrapado en una región desfavorecida, nos dicen los rabinos, si es un claro callejón sin salida para uno mismo y su familia. ¿Okay? Entonces, me encanta eso porque es tan actual y lo mencionamos anteriormente y lo discutimos en relación a las restricciones gubernamentales totalitarias que vimos en este último año, par de años, y la libertad con la que contamos para simplemente irnos a otro lado. Nadie le dice a uno que se tiene que quedar en Nueva York, donde le hacen hacer eso, que vayan casa por casa y le den una vacuna. Usted se puede ir a otro lugar, y si hacen algo en todo el país, pues es hora de irse a otro país. Y bueno, si en algún momento ya no hay escapatoria, bueno, ahí veremos. Pero por ahora, créame, hay muchísimos lugares a donde se puede ir y estar en mejores condiciones que las que vivimos ahora. Sí, es una preocupación el tema del gobierno. Pero como decía antes, puede haber muchísimas razones más por las que una persona puede querer moverse, que no sea escaparse de un conflicto. Dijimos la mejora económica, puede ser también que la educación sea mejor en otro lugar. A veces puede ser simplemente que conoció a otra persona con la que quiere comenzar una relación en otro país. Entonces deciden irse a vivir a otro país o incluso a un tercer país en donde se conocieron viajando tal vez. A veces hay familia, como les decía, mis antepasados venían de otro lugar, a veces quiero volverme a ese lugar. Muchos países europeos le dan la posibilidad, sus abuelos fueron de España o bisabuelos y lo dejan volver. Mejor atención médica, por razones que le gusta la naturaleza más, la aventura, dijo Miguel, se va en una misión. Hay muchísimas razones por las cuales uno se puede convertir en un inmigrante. Sí, y yo quisiera agregar algo allí, porque una de las anclas que la gente experimenta con esto cuando tiene hijos es que, pero es que cómo voy a sacar al niño del colegio o de la escuela donde esté y cómo lo voy a cambiar y dónde lo voy a poner. Bueno, les cuento que mis hijos hicieron prácticamente un año, a lo sumo 2, en la misma escuela o colegio, institución educativa, quiero decir, a causa de que estábamos moviéndonos, ya fuera dentro del mismo país, porque cuando estuvimos en Colombia nos movimos varias veces a diferentes ciudades, en Dominicana también, en Canadá también, y ellos nunca se traumatizaron por haber estado cambiando de escuela. Al contrario, aprendieron 3 lenguas, manejan el español, el inglés, el francés, son multiculturales. Eso los enriqueció a ellos muchísimo. Hicieron muchas relaciones también. Entonces, no es cierto que es que yo no me puedo mover por esto o por aquello. No, hoy en día nosotros podemos, la gente podría realmente buscar otro horizonte en otro lugar, sabiendo que si hace las cosas con rectitud, con integridad, Dios le va a bendecir allí. Pero normalmente esa es la decisión que cada persona tiene que tomar. Y que va a haber obstáculos en el camino, siempre los habrá. Pero no estamos solos. Entonces es de nuevo algo que los que nos están escuchando, que se sienten atrapados en algún sitio, hombre, considere salir, considere moverse a otro lado. Si está oprimido ya por las cuestiones de restricciones y todo, considere otra opción. ¿Por qué no? Y es que tan acertados estos comentarios de ustedes, hermanos, que volviendo tal vez al plano bíblico, vemos el caso de Abraham, ¿sí? El padre Abraham. ¿Qué mejor ejemplo que el de nuestro padre Abraham? Jehová mismo le dice a él, salga de su tierra, deje su parentela, porque yo tengo un mejor lugar para usted.
Sí es. Yo puedo entender la posición del hermano Miguel en el sentido de que si usted se siente oprimido, si usted siente que el país donde usted está se está volviendo pequeño, ¿verdad? Por el tema de restricciones, pues considere tal vez migrar a otra nación, ¿verdad? No es que le estoy diciendo salgamos todos de nuestros países y vayámonos entonces todos a Europa o a Estados Unidos a buscar otro país. No, es simplemente que pues mírase usted la condición en la que usted se encuentra el día de hoy, si incluso es una condición de peligro. Lo más recomendable es tome a su familia y busque un mejor paradero, ¿verdad? Que yo creo que fue el caso de Abraham en medio de la idolatría que él vivía, en medio de esta tierra que estaba dándole la espalda a Jehová. El mismo Jehová le dice, sal de tu parentela, sal de esta tierra, te voy a llevar a un mejor lugar. Luego vemos en el caso de Isaac fue un poco diferente. Jehová le dijo, permanezca donde usted está, no se preocupe, yo voy a tener cuidado de usted, ¿sí? Y el caso de Jacob vuelve a repetirse el ciclo como el caso de su abuelo Abraham, ¿sí? Donde él tuvo que salir, su vida corría peligro. Eventualmente él regresa a la casa de sus padres, tiene que salir nuevamente a Egipto en días de José por un tema de hambre en la tierra, muere en Egipto incluso, su descendencia empieza a crecer en Egipto, en una tierra extranjera, y de ahí entonces que vemos todas estas palabras de Jehová que le dice al pueblo de Israel: tengan cuidado ustedes del emigrante, ¿sí? Porque ustedes fueron emigrantes en Egipto, no se les olvide. Yo veo aquí, hermanos, como que Jehová permite que Israel, el pueblo de Israel, pueda vivir esta experiencia en carne propia para que eventualmente Israel pueda tener esa misericordia, ¿sí? Más adelante, con el pasar del tiempo, ya sea en la tierra prometida, recibiendo tal vez a extranjeros, dejándoles ver y diciéndoles: tengan mucho cuidado con el extranjero, no lo vayan a oprimir, no lo vayan a explotar. Recuerden, ustedes fueron esclavos en Egipto, ¿sí? Este pasaje en Deuteronomio, no le nieguen el derecho de emigrante, ¿sí? Trátenlo como uno de ustedes, ámenlo, ¿sí? Y nuevamente se nos recuerda, ustedes fueron esclavos en Egipto, ¿sí? Y nuestro padre, y muchas oraciones se menciona, nuestro padre Abraham, ¿sí? Fue un arameo errante. Tengan mucho cuidado, no vaya a ser que vayan a lastimar al forastero que vive en medio de ustedes. Es más, en la Torah misma se nos dice, esta misma Torah va a ser igual para el extranjero como para ustedes. Ajá. Entonces, ¿qué importancia y qué posición le da Jehová a la figura del emigrante en las escrituras mismas? Sí, entonces yo los escucho a ustedes, aprendo de la experiencia de ustedes y quisiera como ponerme en sus zapatos, porque la vida del emigrante no es fácil. Y ustedes lo han vivido en carne propia. Incluso el mismo Etzvi, haciendo Aliyah, yo me imagino que tuvo su tiempo difícil en la tierra de Israel para adaptarse, ubicarse en Israel, viendo a ver cómo hacías, cómo ganabas tu sustento, cómo recibiste ese apoyo de parte de tus hermanos allá en Israel. Y más que la vida no es fácil, no es nada fácil en una nación como lo es Israel, y estoy seguro que el hermano Miguel también en Estados Unidos. Pero también está el otro aspecto del que el emigrante, más nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, tenemos que tener cuidado. Y aquí tal vez quisiera nuevamente pasar la palabra a ustedes, porque estando ustedes en una nación extranjera,
¿Cómo han manejado ustedes, hermanos, el tema de la asimilación, verdad? Porque Miguel lo mencionaba ahora, el tema de la cultura, el tema incluso gastronómico, el tema de la lengua, pero hay mucha cultura, ¿sí? Hermano Miguel, hermano Spi, ¿cómo con sus hijos incluso llegan ciertas fiestas en el año para con nuestros hijos, ciertas costumbres, ciertas tradiciones que decimos, no, esto no va acorde a lo que hemos ido aprendiendo en las escrituras, sí, los huevitos de Pascua, ¿verdad? La Navidad y una serie de cosas más que tal vez la gente empieza a vernos extraños porque no guardamos esas mismas costumbres y esas mismas tradiciones. ¿Cómo lo han experimentado ustedes en el caso de ustedes, hermano Miguel, hermano Tzvi? Tal vez nos puedan comentar un poco más. Me gustaría compartir un poquito lo que fue la experiencia o el modelo de Yeshua al respecto, porque claro. Esencialmente cuando hablamos de Yeshua vemos una persona que se asimila con su propio pueblo, ¿no? O sea, él viste como ellos, come como ellos, actúa como ellos. Sin embargo, esa asimilación tuvo un límite. Y fue no practicar ciertas cosas que no eran lícitas por la Torá, ¿no? O sea, la asimilación tiene dos caras. Yo veo que tiene dos caras. Uno, cuando llega a una parte, se encuentra con una cantidad de cosas muy buenas en esa cultura que valen la pena aprenderlas. Entre ellas la lengua. Pues usted va a vivir en Estados Unidos, en Canadá, y se niega a hablar el inglés, bueno, pues está condenado a vivir como ciudadano de cuarta clase. Entonces, parte de la asimilación es aprender una lengua. Si se va para Israel, pues tiene que aprender hebreo. Y estas son las cosas buenas que hay que aprender. Está el asunto de ciertas costumbres, seguramente, pero hay otras a las que nosotros tenemos que ponerles un alto. Otro modelo que vemos es el de José en Egipto. José llega a vestirse como egipcio, a hablar egipcio, parece egipcio, tiene nombre egipcio incluso, pero allá en lo profundo de su corazón él mantiene su identidad hebrea. Y es lo que lo salva y salva a toda la nación de Israel, porque él sigue manteniendo su fe en Jehová y su confianza en él. Entonces, ¿cuáles son los límites de la asimilación cuando nosotros llegamos a algún sitio? ¿Qué es lo que nosotros es lícito asimilar y qué no debemos asimilar? Yo recuerdo que en alguna ocasión, cuando estábamos en Canadá, nos invitaron en un momento a una fiesta de toda la cultura colombiana, de todos los colombianos que había allí. Y pues ingenuamente nosotros fuimos con mi esposa y mis hijos, que estaban pequeñitos, y cuando llegamos a aquello, oiga, eso era un desorden terrible que no duramos allí más de 5 minutos. Porque digo, esta gente está en otra cosa. Y claro, sentían que por estar en Canadá ya la libertad, la moralidad que hubieran podido tener en Colombia ya no tenía límites. Entonces, no, hasta ahí vamos. Y si eso significa ser parte de la comunidad colombiana en Montreal, hasta ahí fue. No volví a la comunidad. Porque yo no quiero perder la identidad original que yo traía en ese sentido, que tenía que ver con lo moral también. Entonces, la asimilación tiene unos límites y nosotros debemos trazarlos con mucha claridad respecto de los hijos. El hecho de que yo haya levantado a mis hijos en una tierra extranjera no significa que ellos pierdan su condición cultural, que es la herencia que reciben a través de nosotros. Y que resulta siendo valiosa. Ellos finalmente, como adultos, han podido valorar eso, han podido retornar, han podido evaluar y apreciar esa cultura que tienen. A mí me gustaría más analizar el tema general que viene mencionando usted. Yo estoy de acuerdo que
hay dos facetas, tal como dice usted, Miguel, y también hay que verlo desde la perspectiva de el país de destino y desde la perspectiva del inmigrante, ¿ok? Yo no creo que una persona, por ser inmigrante, le deba nada, ¿ok?, a esa persona. Si usted está llegando a una tierra que no es su tierra de origen, más bien la posición tiene que ser de humildad y de respetar como sea que se rijan las cosas en esa tierra de destino. Nadie le debe nada a usted. Y lo mismo vemos esa actitud en Abraham, que incluso que el Dios Todopoderoso le da esa tierra, él va y le tiene que pagar a las tribus de la tierra para comprar una pieza de una cueva para enterrar a su mujer. ¿Okay? Entonces él va desde esa posición de humildad. ¿Okay? Luego, por el otro lado, esto es algo que se cita mucho en el movimiento mesiánico para mostrar que la Torá es para los gentiles, pero en el contexto de inmigración, Éxodo 12:49, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre nosotros. Entonces, en el caso de Israel, si un extranjero está viniendo a Israel, se espera que ese extranjero se amolde a la ley de la tierra, en donde no se va a trabajar en Shabbat, donde no se va a practicar idolatría o brujería, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son de las cosas, de los requisitos para poder vivir ahí. Entonces, de la misma manera, alguien que viene a los Estados Unidos y menciona Estados Unidos, pues supuestamente es el país libre, el país, el experimento en donde se le dio el poder al pueblo, que sabemos que igual eso está solamente en los papeles y no existe de manera tan tangible hoy en día, pero de todas maneras es cierto que hay muchísima más libertad o protección en el sistema legal para el ciudadano, en contraste a otros países latinos donde la corrupción es mucho peor. Pero si alguien viene a este país, por ejemplo, entonces tiene que ver, ok, ¿qué dice en la Constitución? ¿Cuál es la ley de este país? ¿Estoy de acuerdo con esto? Okay, no puede ir de una manera tan prepotente, okay, y querer imponer su propia mentalidad en otro país, ¿se entiende? Pero al mismo tiempo preservar esa cultura. Okay? El pueblo judío obviamente se adoptó a cómo se hacen las cosas en Estados Unidos por 100, 200 años, algunos, y al mismo tiempo preservó esa cultura. ¿Sí? Por el otro lado, en contraste a esto, está a veces el peligro de inmigrantes musulmanes en Europa, donde establecieron guetos en donde se practica la ley Sharia, pero el problema es que no solamente entre ellos, sino también si viene una mujer inglesa y está en el vecindario equivocado en Londres, vistiendo la ropa equivocada, ella está en problemas también, porque está yendo en contra de la ley Sharia, por cómo se viste, de manera inmodesta a sus ojos. Entonces, ellos están viviendo en una tierra que no es suya, ¿okay? Entonces, ¿cuál es la ley de esa tierra? ¿Es la ley de esa tierra justa? No, nadie dice que la ley es justa, ¿okay? Pero nosotros nos estamos sometiendo a esa ley estando en esa tierra, ¿okay? Y acá se cita el famoso pasaje de Pablo en Romanos de siempre obedecer a las autoridades, porque sabemos que yo soy un ciudadano muy obediente y pago mis impuestos solo para que quede ahí registrado, pero al mismo tiempo también cómo no comprometer la identidad de uno y los valores morales, porque obviamente no vamos a someternos a leyes que comprometan nuestra fe. ¿Okay? Entonces es como una manera de encontrar el balance, pero de acuerdo a la Torá, obviamente hay que
imponer, desde el lado de Israel, imponer esas leyes a los extranjeros que quieran vivir ahí. ¿Okay? Y desde el lado del inmigrante, respetar las leyes que tenga ese país. Y obviamente también conocer la ley de ese país. Ahora puede haber mandatos en Estados Unidos que van en contra de lo que sería la ley de ese país desde un punto de vista constitucional. Entonces yo como inmigrante aquí me interesa aprender qué dice la Constitución para poder rehusarme a seguir ciertas cosas que vayan en contra de esa ley real de este país, ¿sí? Y no los caprichos de un gobernante de turno. Entonces hay como varios elementos, varias piezas que se mueven de manera simultánea. Hermano Tzvi, tocaste un tema interesante y quería traer este pasaje, se los leo rápidamente. Esto es, yo siento que es un tema un poquito polémico, pero se los leo rápidamente. Esto está en Deuteronomio 4, y esto es profecía de lo que iba a acontecer con el pueblo de Israel propiamente. Dice de la siguiente manera. Es el versículo 27. Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres de madera y piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y toda tu alma. Entonces, vamos a ver, viendo el tema de la inmigración, yo creo que el objetivo de Jehová es que Israel en algún momento de la historia, la promesa es que Israel pueda regresar nuevamente a la tierra de Israel, por supuesto, ¿sí? En medio de este transcurso, de este cumplimiento, a causa de desobediencia, a causa de decisiones del pueblo de Israel, ni modo, se quebranta la Torá y entonces Jehová mismo permite que Israel sea dispersado en medio de las naciones. Ajá. Ahora, la consecuencia que yo encuentro ahí es que, ni modo, es lo que tú decías, hermano Tzvi, nos tocó caer en ciertas naciones donde la ley de ahí permite cosas que no están de acuerdo a nuestra fe, ¿sí? Se adoran dioses que no son el Dios verdadero, entre otras cosas. Ajá. Y se entiende que eso no debería constituir un problema y lo deberíamos incluso respetar. ¿Se entiende? Esta es la parte polémica, exactamente. Tal como los judíos cuando los judíos fueron a Babilonia, ¿ok? Los judíos no van a cambiar la ley de Babilonia a los dioses que ellos adoran, pero al mismo tiempo van a apoyar y preservar su propia fe. Mantenerse firmes. Ese es el punto polémico ahí, hermanos, porque a menos que empezamos a entender esta parte de la escritura, sabiendo que ya Jehová nos lo había dicho con anticipación, íbamos a llegar a vivir en naciones donde estas naciones adoran a dioses extraños. Entonces aquí entra la parte que nos decía el hermano Miguel, mucho cuidado con esa asimilación, ¿verdad? Tiene que haber un cuidado de no caer nosotros y mucho menos nuestros hijos en este error, en esta falta, ¿sí? Ese ejemplo que tú traías ahora, el momento. Adelante, hermano Miguel. Sin embargo, me viene a la mente ahorita oyendo todo esto, el asunto del concepto de la evangelización tal como se concibió dentro de la iglesia. Porque nosotros lo concebimos como, bueno, vamos con la luz a las naciones que están en las tinieblas, vamos a mirar hacia allá y vamos a enseñarles. De hecho, lo que hicieron los conquistadores fue venir a imponerles a los nativos de aquí la religión, al punto que los masacraron cuando no quisieron hacer lo que ellos decían que debían hacer. Le mostraron el versículo donde decía, mira, la palabra es como el oro, entonces dame el oro, yo te doy esta Biblia.
Sí, y efectivamente. Entonces, mira el conflicto que se presenta aquí, ¿no? Porque uno dice, bueno, la evangelización, ¿hasta qué punto puede ser agresiva, por decirlo de alguna manera? Sí, o sea, yo llego a la gente y le debo decir, mire, es que usted está muy equivocado de esa cultura que usted tiene, es tinieblas, y entonces yo le traigo la luz. Pregunto, Paresby, el judaísmo nunca ha hecho proselitismo. No, es lo opuesto de proselitismo. Es cuando quiere venir alguien a convertirse, le dicen que no se puede. Se la ponen difícil, le hacen todo difícil para que llegue. Nosotros vamos, el cristianismo ha ido en la otra vía, haciendo proselitismo, incluso diciéndole, venga que aquí todo es fácil, ¿sí? Venga por su milagro y venga por aquello y venga por qué sé yo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros equilibrar el asunto? Porque de una parte sí se nos dice que en el momento en que nosotros nos volvemos a Jehová, ya no somos más de este mundo, en cierto sentido. Estamos aquí como peregrinos, nos convertimos en una avanzada del ejército de Jehová, por llamarlo de alguna manera, o de la familia de Jehová, que está queriendo establecer el reino aquí en la tierra, y nuestra manera de vivir tiene que ser tal que proyecte los valores del carácter de Jehová en medio de una sociedad decadente, oscura, que no quiere aceptar la luz de él. Entonces, ¿cómo podemos ensamblar esas cosas? A mí me parece, Miguel, que vamos a tener que hacer otro programa distinto sobre este tema de la evangelización. Pues no, me parece de hecho muy válido y muy bueno, Harold, si lo quieres poner ahí en el calendario, el tema de la evangelización como tal y el contraste con el judaísmo, etcétera. Me parece un tema que da para hablar también en el primer siglo. Sabemos que básicamente los apóstoles fueron a evangelizar, entre comillas, y ese es el mandato de Yeshua, la comisión, la gran comisión que se dice. Pero sí, podemos retornar a eso y expandir más. Pero al punto que venía mencionando Harold, lo que leías tú, Harold, era de Deuteronomio, ¿sí? Deuteronomio 4:27. Y nada más para terminar la idea, hermanos, y te cedo la palabra nuevamente, porque sí, uno va madurando en el pensamiento. Antes, hermanos, en el caso personal, uno se pone a la defensiva cuando escucha posiciones del gobierno principalmente, sí, a favor del aborto, más en Estados Unidos, incluso en Canadá, sí, a favor del matrimonio homosexual, a favor de no sé, ciertas leyes que más bien pareciera que favorecen la injusticia delante de nuestros ojos, delante de lo que nosotros hemos aprendido, entendido de parte de las Escrituras. O si es que realmente deberíamos reversarlas, o cuál debería ser nuestra posición al respecto. ¿Sí? Yo creo que empezando con nuestros hijos, enseñarles a ellos los valores y los principios y lo que es recto delante de los ojos de Jehová. Claro, ya fuera de ahí, fuera de nuestra casa, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Aquí yo invito a los hermanos que están escuchando el programa y que nos siguen, a comentar qué consideran ustedes, que nos compartan un poquito aquí sus pensamientos, porque es bastante polémico. Difícilmente uno va a cambiar la ascendencia de un país con respecto a todos estos temas polémicos. Hermanos. Bueno, sí, solo te quería compartir este verso y luego ya te voy a dar remarcas para ir concluyendo el tema del día de hoy. Pero me pareció muy interesante este verso que dice, este es de Deuteronomio también, pero 32. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Okay, entonces, este tema que tiene que ver con los límites
y el concepto de nación, que también a mí me hace ponerlo en perspectiva y entenderlo de una manera más madura, porque para ser honesto, cuando empecé a viajar y cuando era más joven, o sea, y también mi pensamiento actual utópico sería que no existan las naciones y que no exista el concepto de que una persona tiene menos derechos en un lugar cruzando la frontera que donde lo tiene ahora. O sea, deberían siempre ser derechos humanos, como tratamos a otros, y deberíamos siempre permitirle a la gente que se mueva libremente y se asiente en donde desee, en tanto respete las leyes del lugar. Ese es como el pensamiento más bíblico. Pero sin lugar a dudas, existe este concepto de división de naciones en la Biblia, y principalmente hablamos de cómo es desde la perspectiva de un inmigrante, pero quiero poner énfasis también que lo que habla la Biblia, y lo tengo acá más de 36 veces, lo habla acerca de cuál debe ser nuestra actitud para con el extranjero, que obviamente el extranjero se está amoldando a la misma ley, como dijimos, hay solo una ley, pero amar al extranjero está de la mano casi con amar al huérfano y a la viuda. No se puede pervertir el derecho del extranjero, ¿ok? Y no se puede engañar ni afligir al extranjero, tal como lo sufrimos nosotros. Entonces, otra vez, dos ángulos de ver la situación, una como inmigrante mismo, cómo debería ser nuestra actitud, y la otra como una persona que recibe a un inmigrante, ¿ok? Y esa es la discusión política más grande acá, que mucha gente a favor de la inmigración y abrir la frontera, y mucha gente en contra de la inmigración, ¿ok? De cerrar la frontera, tal como cuando estaba Trump. Entonces, a mí no me parece que, o sea, estas dos facetas que se da, o dos opciones, es simplemente el marco de la discusión que los medios de comunicación le dan al pueblo para dividirlo, simplemente, ¿ok? Nosotros tenemos que tener una perspectiva más amplia y saber que hay una manera más elevada de entender todo esto, y sería considerando muchas de las cosas que desarrollamos el día de hoy. Una última cosita, y es que efectivamente la escritura pareciera que sí da a entender, o definitivamente sí da a entender, que hay diferencias entre las naciones y todo esto. Y precisamente eso pone de relevancia la grandeza de la creación por la variedad de la creación. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, verso 9, cuando se habla de una gran multitud que está reunida allí, dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu y pueblos y lenguas, que estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en sus manos, etc. Pero eso me trae a mí a la mente el asunto de que la identidad cultural no se va a perder. Aún cuando nos dice que en el reinado del Mesías las naciones se estarán yendo a la fiesta de Sukkot, da a entender que esas naciones mantienen su identidad. Ahora, ¿qué tan separadas o qué tan marcados, quiero decir mejor, son esas diferencias? ¿Habrá esas fronteras con límites? ¿Habrá pasaportes? ¿Habrá ese tipo de cosas? Por lo menos lo que sí se nos muestra es que la identidad de cada pueblo y de cada nación se mantendrá. Y eso es una cosa muy valiosa que es de rescatar. Por eso yo desde mi punto de vista, no estoy de acuerdo con el globalismo, cuando quieren que todo sea simplemente abierto. Yo creo que sí hay identidades que Dios ha permitido y que eso se debe preservar sencillamente. Yo también lo creo, hermano Miguel, y creo que incluso la promesa que Jehová le hace a Abraham
se la hace clarita con fronteras, ¿verdad? Porque él le dice, toda la tierra, desde el Éufrates hasta el río de Egipto, es o será para los hijos de Israel, ¿verdad? Entonces yo creo que sí hay como un perímetro ahí demarcado, y usted mencionaba la profecía, creo, de Zacarías, donde dice que entonces los pueblos subirán, ¿verdad?, para Jerusalén a celebrar la fiesta de tabernáculos, como dando a entender de que sí, que las naciones entonces mantendrán esa identidad. Y va a haber como una separación entre lo que viene siendo Israel y el resto de las naciones, ¿verdad? Isaías, esa profecía tan famosa en el capítulo 2 que dice que el monte de Sión será el monte sobre todo monte, ¿verdad? Por encima de todos los montes. Entonces, dando a entender de que van a haber otras ciudades, tal vez otras capitales, pero que Jerusalén será... se dará a destacar. Ajá, entonces yo comparto esa perspectiva también. Bueno, hermanos, creo que hemos llegado al final de este programa. Esperamos haya sido de bendición para ustedes y que sea este programa para reflexión. Nuevamente les motivamos a que compartan sus comentarios en la sección de comentarios, principalmente en la plataforma de YouTube. Y bueno, estaremos tocando este tema eventualmente, que el hermano Spin nos decía acerca de la evangelización. Me parece muy, muy interesante también poder desarrollarlo, y que va de la mano con este tema del día de hoy. Hermanos, concluimos. Muchas gracias al hermano Miguel, muchas gracias al hermano Spin, siempre por sus aportes, y que con tanto cariño vienen a compartirlos aquí con la audiencia de Un Rudo Despertar Radio. Los dejamos, hermanos, recordando este pasaje, este salmo hermosísimo que dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y que con todo el corazón le buscan. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.